El siglo XX se inicia con el deterioro de las condiciones de vida de la clase popular y por otro lado el auge de la protesta y organización social como mecanismo para hacer frente a este deterioro. Los magros resultados sociales de nuestro desarrollo como país pobre y desigual habían empujado a miles de personas a la pobreza, derivada del fracaso del proceso de industrialización acelerada que llevó adelante la clase dirigente en Chile desde la década del 40. Miles de ellos son expulsados del norte salitrero cuando éste entra en crisis y vuelven a sus ciudades y comunidades de origen sin nada y con enormes dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas. Es en este escenario complejo donde comienza a surgir un nuevo actor social dentro de la historia de Chile, el pueblo, que producto del abandono y desinterés del Estado para resolver sus conflictos, comienza a construir sus propias formas organizativas para encontrar sus propias respuestas. Así, comienzan a surgir distintas formas de asociatividad popular, como las mancomunales obreras, federaciones de trabajadores, agrupaciones de allegados, entre otras. Es en este contexto que comienza a surgir un gran movimiento histórico y social en torno a las condiciones de vida de la población más pobre. Surgen a principios del siglo XX las marchas del hambre, la Semana Roja, las marchas de allegados en las grandes ciudades, todas movilizaciones que apuntaban a exigir el derecho a la alimentación, al trabajo, un techo y por la democracia, todas expresiones de solidaridad social. Dentro de este marco de ascenso de la organización y movilización social del pueblo, es que se comienza a instalar la lucha por un lugar digno donde vivir. La pobreza empujaba a muchos chilenos a vivir en ranchos en el campo, conventillos o de allegados en la ciudad o simplemente por no tener un lugar donde vivir. Hacia 1952, cuando se realizó el primer Censo Nacional de la Vivienda, se reconoció de manera relativa que el déficit de viviendas a nivel nacional era superior al 30%. El Estado, producto de los resultados de este censo, tuvo que crear instituciones y asignar recursos para emprender una mínima acción de justicia social. Así, en 1953 se crea la Corvi, Corporación de la Vivienda, y en 1965 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pero esta acción de Estado fue lenta y muchas veces engorrosa y burocrática, además de contar siempre con recursos insuficientes ante la magnitud del problema. Por otro lado, el pueblo comenzó a desarrollar niveles de organización al margen del Estado y muchas veces de los partidos políticos tradicionales. El principal recurso de la población y sus propias organizaciones fue el de la ocupación de suelos. La forma más característica fueron las tomas de sitios. Se trataba de una medida extrema, pero necesaria, que actuó como presión y solución para miles de familias pobres de Chile. En cuanto a las condiciones de vida del campesinado, según datos de un informe de gobierno de la década del 50, el 90% de las viviendas rurales se encontraban en mal estado. Eran chozas o rucas de adobe o construidas de caña y techos de totora y barro, sin servicios sanitarios, sin agua y con sus habitantes viviendo hacinados en una o más piezas. Augusto Figueroa, un escritor e historiador regional, analiza la grave situación por la que atravesaban las familias campesinas en 1967. El presupuesto familiar es pobre, bajos salarios, escasas regalías, atraso en el pago de las asignaciones familiares. La desnutrición es importante. Los individuos poseen un peso y una talla inferior a la que les corresponde. La mortalidad es alta, predominando las infecciones digestivas y la tuberculosis. El recién nacido sufre muchos riesgos antes de alcanzar el año de edad, en especial las diarreas, la distrofia y la bronconeumonía. En Codegua, estas condiciones se repetían, y aún más, ya que en 1963 este pueblo tenía el récord nacional de mayor mortalidad infantil. El diario El Esfuerzo de Graneros señalaba: Codegua ostenta el récord nacional de mayor mortalidad infantil. Los continuos cantos a los angelitos que se hacían en casas del pueblo representaban la gravedad de la situación que enfrentaban los campesinos codeguanos. Estos problemas aumentaron cuando los latifundistas decidieron disminuir la población de inquilinos que habitaban las haciendas. Esto por el temor de que los campesinos presionaran para conseguir la tierra para el que la trabaja, por efecto de la reforma agraria. Así, cientos de inquilinos fueron expulsados de las haciendas de Codegua, como ocurrió en el Fundo de Miraflores. En estas condiciones, familias campesinas de Codegua buscaron una solución a sus problemas,
se organizaron, entendieron el valor de trabajar juntos y decidieron realizar la primera toma de terrenos del pueblo, dando origen posteriormente a la primera población de Codeco. Nosotros vivimos en el fondo de Peuco. ¿Dónde vive el fondo de Peuco? Cerca de San Francisco. Frente de San Francisco para arriba. Ahí vivíamos nosotros. Y resulta que antes la gente era inquilino obligatorio. Y bueno, a mi papá cuando se ponía a tomar lo castigaron, la persona lo castigaba, porque era una mujer nomás el dueño. Y lo castigó y le hizo un rancho en la falda del cerro. Allá lo cambió. Pero ya los otros niños ya habían muerto todos. Quedamos nosotros nomás, quedábamos 6. El día quedábamos 6, menos quedamos, porque los otros 2 nacieron acá, antes que muriera mi papá. Y ya, pero cambiaron para arriba, después mi papá se volvió a mandarlo a su condoro, ya le dieron ganas de cambiarse de fondo. Lo vinimos al fondo de Santa Eugenia, que está un poquito más abajo. Y de ahí, en la casa del bosque, unas casas malas, casas viejas de adobe, y con 2 trabajadores, con 2 inquilinos llamaban allá. Y después estuvimos como 2 años estaríamos, pues. De ahí mi papá de nuevo le dio por venirse, buscó para acá para Codegua. Aquí en Codegua, ahí donde los Castañeda. Ahí llegamos nosotros, ahí lo recibieron a mi hermano. ¿Y les pagaban ahí? Le pagaban a él, pero no era mucho, bueno, no se ganaba mucho en esos años. Y de nosotros ya teníamos un rancho, ahí nos dieron un rancho, ¿sabes? Un rancho. Con fajina por los lados, el techo de totora con barro, esto era una casa. Como una pura pieza. Claro, una pura pieza nomás, y mi mamá hacía juegos afuera. Y ahí nosotros trabajamos, y ella conversaba y le gustó la idea, a mi hermano también. Yo no mucho, porque yo como tenía que trabajar, porque ya en ese tiempo ya tenía 2 hijos, ya tenía el tercero, que era el Luis, que estaba chiquito. Pero se entusiasmaron y vamos nomás, pues. Todos nos pusimos de acuerdo ya, y llegó el día que hacían reuniones por ahí, mi mamá y mi mamá. Pero yo no venía porque no podía dejar la casa, el rancho que teníamos solo. Así que lo vinimos, y ahí pero fue cortito, pues. Cuéntenos, ¿ustedes vinieron de la estancilla caminando? ¿Cómo fue eso? No, nosotros vivíamos para el otro lado, donde está la estaba ahora, ahí para arriba. Al otro lado los canales teníamos arrendado mamá un rancho, que era el rancho, me voy a decir que era casa, porque no es sola pieza. Y de ahí arrendábamos. Y de ahí ella venía a reunión acá donde Poblete, ahí donde está el Mario, a esa hora. Y para hacer una casa que había ahí, no como está ahora, construido. Y ahí venía a la reunión, y ahí le decía todo lo que tenían que hacer. Y ya llegó el día, pues ya estaba, así que fue. Y le dijo a mi mamá que ya vamos a tener que ya arreglarlo porque hoy día es. Ya, pues vamos, pues le dije yo. Yo trabajaba ya al lado de la Blanquina, en packing que había. Pues lo empezamos a organizar. A tal y tal hora tenemos que estar. Ya, partí. ¿A qué horas tenían que estar? Teníamos que ir por ahí como las 12 de la noche, por ahí. Y ya, pues me dijo el hermano, estamos listos. Arreglamos algo nomás porque no teníamos nada mucho que ya. Pues. Y yo me llevé mi guagua, los otros quedaron ahí con mi hermana, la otra hermana. Y salí. Salimos cuando el caballero de aquí atrás, que vive, todavía vive ahí la señora, él también iba a ir, y justo él vivía en la Casa Colorada, que la llaman abajo ahora la Casa Colorada, ahí vivía él. Y se le murió un niñito, ¿sabes? Y están de velorio. Y ahí nosotros llegamos y veníamos para abajo del callejón, porque está lejos de la Mayor, estaba así para arriba.
Y veníamos y llegué a los pacos para arriba y a caballo, porque los pacos siempre hacían ronda de a caballo. ¿Y ustedes por dónde van? Vamos al velorio. ¿Para qué llevan esa herramienta? Las pedimos prestadas, le dijimos, porque las teníamos en la casa, pero ahora nada más devolver. No le dijimos para dónde íbamos. Ah, ya dijo, vayan nomás. Ya, pues, se devolvieron ellos. Se vinieron y nosotros seguimos. Se devolvieron de adelante nosotros, así que se perdieron antes. Y había una huerta ahí en el camino, porque ahora está derecho el camino. Antes había una huerta hacia allá y salía acá. Y nosotros nos fuimos por la sequía, ahí había una sequía atravesada ahí, y por ahí para adentro nos fuimos por los porreros. Y llegamos allá frente de la calle, ¿cuánto se llama? Los Pinos. Ay. No, frente a los Pinos. Ahí había una señora que también falleció, la señora que era la dueña de la casa de la esquina, la señora Marta Morales. Allá dejamos lo que llevamos. Ya dijo, a tal hora, vamos a estar. Ya, pues llegó como era al otro lado nomás. Llegó la obra pasada, pues empezaron a varar la roquita y todo, a arreglarla. Cuando ya, y era tarde porque no hacía nada, antes que habíamos llegado ya cuando llegó la fuerza policial como a las 6, estaba aclarando. Llegó la fuerza policial ya tirando ya a caballo, de micro, sacando a los hombres, se lo llevaron todos los hombres y usted dijo, se van para la casa. Y yo, ¿y qué casa si no teníamos, si tuviéramos, estaríamos aquí? Ya dijo, se los trajeron. Y después dejamos nosotros, lo seguimos. Entonces cuando yo le decía de que los hombres tenían separado delante traían una pareja de carabineros y con los caballos los apretaban así a nosotros para que no los pasáramos para adelante. Llegamos al retén, los sacaron la micro, los llevaron para Rancagua ellos y nosotros los devolvimos. Y cuando lo venían sacando afuera, cuando llegó don Carlos Rosales, y no le querían darle la pasada, le cerraron la puerta y le querían darle la pasada. Entonces le dijo a don Carlos, le dijo, señores, soy diputado, voy a decir que dijo. Soy diputado, le dijo, con respeto. Y ahí le abrieron, tomó la puerta así, la sacó así donde la levantó, así para arriba. Y entró y se subió arriba de la pirca y ahí empezó a darle el discurso. Y ahí le dijo, y a nosotros los cortaron en el agua, no podíamos hacer juego, hacer las papas las guaguas, los que llevan guaguas. Lo cortaron en el agua, no podíamos lavarlo, no podíamos nada, porque los cortaron en el agua, los quitaron todo. Y ahí estábamos a todo el sol, pues. Cuando llegaron a una gente que era de Callejones, que son los dueños ahora de ahí de la calle. Y dijo, váyanse al bosque, dijo, allá hace menos calor. Váyanse al bosque nada más con la autorización de nosotros, dijo, porque nosotros somos los que cuidaban. Nos fuimos al bosque. Allá hicieron comida, todo, y ellos pero todo resguardado. No había espacio que no había un paco. Y tenían sandíalas, me acuerdo, ya en ese lado del bosque. Y los dieron sandías para que llegaran y melones, para que comiera la gente. Y después dijeron que la gente de aquí se había metido a robar. La que andaba en la toma se había metido a robar y le había robado las sandías. Después llegó el dueño de que era don Eduardo y la raza el nuevo, no el viejo. Y llegó allá con otros ricachones de aquí, Godegua, y diciendo, aquí están los ladrones del reino, son los que se roban las tierras. Y echándolo la caballería encima. Nosotros no le contestamos ninguna cosa. Así que ya se vinieron, pues se desahogaron, se vinieron. Y ahí nosotros llegó la micro y lo echaron a las mujeres y todo, y los vinimos, los botaron en la calle. ¿Una micro carabinero? Claro. Los veían botando. Si no teníamos dónde vivir, pues lo echaban a donde ellos creían que podíamos estar, pues. Ya, pues nos fuimos y estaba re lejos de ahí para arriba. Y nosotros ya volvimos. Ahí fue cuando nos sacaron del bosque, ahí fue cuando la señora Elia
La llevaron presa. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Ya hace varios años ya fue. Peleé con los putres ahí, los puse en el diario, en el siglo, como antes del siglo. Y ahí me echaron y conseguí ahí para venirme ahí. ¿Y por qué peleó con los putres allá? Por mal pagadores y todo, como hijos de ella. Y yo como el más río, digamos, de la gente de arriba, tenía que alegar por todo, digamos. ¿Usted las hizo como de dirigente allá? No era de nací nada más, entre amigos nada más. Ya. Pero yo era el único que hablaba nomás por los demás. Nada más. ¿Y lo echaron a usted? Claro, no, que no. Y todavía pues nos meten ya alguien que alguien los fundan, los echan al tiro. ¿En qué año lo echaron a usted del fondo? ¿Se acuerda? Deben de ser por lo menos en 1960, ahora tengo 82 años. Y meses más todavía. Oiga, ¿y usted cómo llegó a participar en la toma? ¿Con quién se contactó para participar? Con ellos, pues. Entonces se reunieron ellos todos y los citaron a todos los que podían. Los citaron a Granero, ¿cuánto se llama? Tenía la Chiprogar, tenía un sindicato, ahí los citaron para inscribirlos ahí, a todos los que íbamos a participar. En el sindicato en la Chiprogar, un día domingo, y vinieron la gente de Rancagua, digamos, a tomarlos en cuenta ahí. ¿Quiénes eran ellos con los que se contactó usted aquí en Codeo? Sí. ¿Quiénes eran? Muchos Pietro eran sus fallecidos, Pedro Martínez, está que anda pena también. Otro caballero, no me acuerdo de esquina, que eran dos hijos ahí nada más. Todos han fallecido ya. Los 27 los juntamos ahí nada más. Claro, para hacer la toma, imagino. Con los niños ahí. ¿Y cómo fue el día de la toma? ¿Desde dónde salió usted a caminar? De aquí a reunirlos allá a la calle, allá al camino público, a la entradita para adentro, ahí los juntamos. No, así estábamos todos y ya esta gente que los acompañó también, si no dábamos nosotros nada malo. La noche lo llevaron al tiro preso los que llevaron. Estábamos empezando en la noche y no, cuando llegaron el intendente con toda la autoridad. ¿Y la gente de la toma, las mujeres iban con sus hijos, iban solas? Sí, pues entonces tenían los hijos grandes, digamos la señora Estel está grande, yo creo que yo. Entonces estaba la gente grande, no andaban niños. Ya. ¿Cómo cuánta gente llegó a la toma? Ah, en la toma llegaban algunos 60 personas. Claro que muchos en la calle se retiraban nomás, cuando no se atracaban donde estaba el grupo con banderas, que se tomaba ese sitio ahí. Eran más o menos como algunas 2 o 3 hectáreas que íbamos a tomar ahí. Ya. ¿De qué fondo era donde llegaron ustedes? De callejones. Después se vendió esa parte, lo compró un gerente del banco, que se tomaba ese sitio ahí. Eran más o menos como algunas del Banco Español. Fusaje era el apellido. Después lo vendió ese caballero también. Eso es la hijuela larga. Claro, por eso lo vendió, le fue la larga a ese caballero, esa parte. Para que no se lo fueran a tomar después, ¿sabes? Vendió ese caballero también. Eso es la hijuela larga. Claro, por eso lo vendió, le fue la larga a ese caballero, esa parte. Que llegan los carabineros, ¿qué pasó con ustedes? No, los carabineros andaban con el intendente cuidándolo ahí, guardando ahí, ¿no? Y atacando a la gente. El intendente... La gente gritando, ¿no? Al intendente diciéndole cosas nada más. Insultos nada más. ¿Pero el intendente les dijo que podía darles una solución o no les dio No, ahí no ninguna? lo dijeron nada, lo llevaron al tiro para Rancagua, detenido. Y yo como había más gente, bueno, yo me corrí, pues no alcanzé a caer, para caer preso.
Sujeta bien al chiquillo, dile a Jaime que se apure, no toque el 45, ojalá que nos resulte. No toque el 45, ojalá que nos resulte. No toque el 45, ojalá que nos resulte. Cuando empezaron las reuniones para cuando se pensó tomar la toma de terreno, empezaron a reunirse las familias, así, unos con otros, vecinos, que se iban a ponerse de acuerdo, hasta que llegó el día en que se tomaron los terrenos, y hacían reuniones ahí donde Chanito, que se llama el restaurante Refugio, ahí hacían reuniones en un subterráneo abajo, reuniones secretas que se hacían entre los vecinos, y después se cambiaban de lugar a otro, hasta que llegó el día de la toma. Como a las 4 de la mañana nos fuimos a la toma, cabros chicos, hombres, mujeres, todo un grupo por los canales, con sacos al hombro, por los canales para abajo, hasta llegar al porcero. Llegamos allá, empezaban a tomar, al marcar, saco, algunos así, con corchados que cosían unos cuernos hasta calmar una rama, una cosa como la rama. Y ahí empezamos, y estábamos todos bien, tranquilos. Los otros días ya no pasaba nada. Ya en el día, ya cuando ya se dieron cuenta los ricos, los dueños de la propiedad y los vecinos, empezaron los comentarios, y llegó el carabinero. Llegaron cualquier cantidad de carabineros echando abajo, cuánto que ya, hasta las banderas las pisoteaban. Y de ahí ya empezó ya la rutina del terreno, porque la gente no quería desalojar, porque querían ahí, si ahí querían que fuera la población. Y era la primera población que iba a existir en Codelco, porque antes no había poblaciones, y esta fue la primera de todas las poblaciones que hay ahora. Y empezó la revuelta, que venían carabineros, que eran intendentes, que echaban a la gente, la subían a las micros, se la llevaban no sé para dónde, y los que iban. Y ahí así empezó. Después la ciudadela cayó a la cárcel, con su agüita recién nacida. Sé que después del desalojo de ahí, nos llevaron a Rancagua, a la secretaría, que era la secretaría del sindicato de los comunistas. Iban quedando ahí, iban siendo, tratando de sacarlos con carabineros. Los que se resistían eran apaleados, arrasados, cabros chicos arrancando por todas partes, algunos se lo echaban arriba de las micros. Y de hecho mi hermana recién nacida, que tenía como unos meses, se perdió, pues toda la revuelta se perdió, y estuvo como 2 semanas perdida. Subelimina era, ¿no? Algo de Subelimina, era un sindicato que había. Y ahí estuvimos más o menos como 3 semanas, nos tendrían ahí durmiendo en el suelo, comiendo lo que la gente cooperaba nomás. Nadie cocinaba porque no había donde cocinar, porque no estábamos. A mi compadrito Julio no lo veo por ni un lado. Ojalá que haya alcanzado a pescar todos los bultos. Ojalá que haya alcanzado a pescar todos los bultos. Ojalá que haya alcanzado a pescar todos los bultos. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los patos que pueden dejar la escoba. ¿Participaron en la toma de terreno? Sí, ¿Cuál era su papel en la toma de terreno? yo era tesorera y tesorera de la directiva. ¿Quién era el presidente de esa directiva? Don Moisés Prieto, ¿Y quiénes eran secretarios? Marta Morales, Guillermo Pérez. ¿Usted por qué participó en la toma? Por tener un techo, porque aquí en Codelco no se encontraba una pieza. Y si usted hallaba una pieza sin niños. Así que era la desesperación más grande. Yo no tenía donde vivir. No podía hallar un cuarto siquiera. Así que fue tanto que don Prieto hizo una cuenta para poder irlos a una toma. Así que lo fuimos, se llamaba población, se iba a llamar población sin casa. O sea, tome terreno sin casa, no sé cómo lo nombró el caballero. El presidente. Don Prieto. ¿Quiénes los ayudaron a ustedes para organizar la toma? De la mina. Los mineros fueron los primeros que llegaron,
trajeron de toda clase de verduras. Y después los pasaron plata. Los pasaron como 1.000.000 de pesos. Y eso lo recibí yo. Y yo lo manejaba porque el presidente me dijo a mí, usted señora los tiene que hacer cargo de tesorera. Ya, bien, pues le dije yo. Ya cuando había reuniones se da cuenta de todo lo que se había gastado, lo que había... Ahí fue, lo regalaron las primeras casas. Fueron los mineros. Ya, y ustedes, ¿qué pasó el día de la toma? Estábamos solitas nosotros, puras mujeres, todos los niños, todos los hombres estaban detenidos raptados. Entonces con la otra tesorera, ¿cuánto se llama? La Marta Morales, la que integraba en la directiva, pasamos para el otro lado a un potrero. Dije yo, Marta, mira, amaneció el campo verdecito, le dije yo. Ya había un cuadrón de carabineros. Entonces pasamos, los detuvimos ahí. Viene el mayor que los manda ahí, un gordito. Los pregunta, ¿por qué están aquí ustedes? Estamos por una necesidad, le dijo la mamá. Queremos un techo para nuestros hijos, porque en el pueblo donde vivimos no se encuentra ni una pieza. Entonces, ¿a dónde vamos a ir con los niños para vivir? Y hay partes, le dijo ella, fiscales, que no son de producción, son puros espinales, puros piedreros. Entonces, ¿cómo no el gobierno no los va a vender esos pedazos? Nosotros queremos que los venda el gobierno. Ya. Vino el mayor, dijo, yo creo mirando, pero con la mirada así para... Miren, dijo la abuelita, está tomando mate. Entonces le dijo a la abuelita, mire mi mayor, pase para acá, le dijo, y aquí se siente para que tome un par de mate. Que se vio un par de mate. Y él lo dijo, no, Flor, siguen nomás, no dejen esto. Ya empezaron, ya está por terminar, así que aguanten lo menos. El mayor de Carabineros. No caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pacos que pueden Con dejar... mi hijo no, con los niños, cuando allá nos juntamos. Cada uno salió con sus cosas de su casa y allá nos juntamos. Y nos fuimos caminando. ¿Con cuántos niños viven Con los ustedes? 4. Yo tenía 4. ¿Qué pasó cuando llega Carabineros en la mañana? Ahí llegaron los carabineros y nos reunieron y nos dijeron que teníamos que desocupar el terreno porque el terreno no era fiscal y no era de nosotros, el terreno tenía dueño. Nosotros le dijimos que no, porque no pensábamos retirarlo porque el terreno era fiscal y por eso nosotros lo habíamos tomado porque era fiscal. Y lo habíamos tomado porque queríamos tener donde vivir. Porque nadie lo había dado, nunca los habían ayudado para hacer una población para tener a donde vivir. Por eso lo fuimos a tomar ese terreno. Y cuando ustedes se negaron a salir, ¿qué reacción tuvo Carabineros? Dijeron que lo iban a sacar a la fuerza, que lo iban a desalojar, y llamaron más carabineros, pues llegaron calete micros con Paco y no lo sacaron nada. No le aguantamos y no lo sacaron. ¿En qué momento llega el intendente? Después hubieron muchas que tuvieron miedo, ¿no? Y se fueron solas. Quedamos como cinco familias quedamos en el terreno. Y esas 5 familias luchamos. Y no los movieron los carabineros de ahí porque nosotros nos pusimos bravos y agarramos palos y no los pudieron sacar porque éramos 5 familias solamente. Así que no, los carabineros nos dejaron ahí, no fueron capaces de sacarnos a nosotros. Y los demás todos se fueron a sus casas y al otro día llegaron de nuevo. Ya. ¿Y cuando llega el intendente estaban todos reunidos ahí? Estábamos todos ahí en el terreno, pero no reunidos, sino que uno haciendo una cosa, otro haciendo otra,
porque estábamos haciendo, ya era la hora de la comida, de repartir la comida, porque teníamos olla común. Así que llegó el intendente ahí saludándolo, viéndolo la mano y saludándolo y diciéndolo que dejáramos el terreno porque no era fiscal ese terreno y que él nos iba a buscar un terreno a donde hacerlo una población. Nosotros le dijimos que no lo íbamos a mover mientras que no encontrara el terreno a donde hacerlo la población. Cuando encuentre el terreno, le dijimos nosotros, y los diga que ya está listo el terreno para empezar a trabajarlo, arreglarlo, para construirlo, ahí le dije yo lo vamos. Y en ese momento llega la cáscara de melón con comida y le cae al intendente y después me cae a mí y a mí me tenían entre 6 carabineros ahí, en el medio, y ahí en ese momento me echaron la culpa a mí porque yo había sido la que había tirado de la cáscara de melón. El intendente fue un viejo chancho, con permiso de usted, de maricón, porque él vio que a mí me tenían ahí y igual me echaron la culpa a mí. Sí, el resto de los entrevistados también dice que usted estaba adelante y usted no fue. No, fueron. Y de ahí a mí me tomaron allá y me sacaron para afuera y me echaron arriba de un vehículo y me llevaron por Rancagua. ¿Y sus hijos? Ahí quedaron todos, pues. Ahí quedaron. La gente que estaba ahí, los compañeros, ellos empezaron a cuidarlo y enseguida después le avisaron a mi marido y mi marido llamó a mi suegra que se viniera, que mi suegra parece que vivía en Machalí. Y ella se vino y ella los trajo para la casa. Donde vivía yo en la Casa Colorada, que era del Penado Cucho Soto. ¿Y con usted? ¿Cuántos días estuvo detenida en Rancagua? En Rancagua estuve 9 días. Y en Santiago estuve 9 días también. Estuve 18 días detenida. ¿Dónde estuvo detenida en Santiago? En la Corrupcional, donde están todas las mujeres. Y cuando llegué, como le digo, me llevaron en el tren curado en la noche, yo iba con mi hijo enfermo, compré un neumonía, con el que está aquí. Y llevaba remedio, porque acá me habían llevado al hospital con él y el médico le había dado remedio. Y cuando llegué a Santiago, llegamos como a las 2 de la mañana a Santiago, porque el tren curado venía atrasado. Y ahí me llevaron, me estaba esperando un vehículo y me echaron al vehículo y me llevaron a la Corrupcional. Y ahí me pasaron un colchón y en el baño me tiraron un colchón ahí, solamente un colchón. No me pasaron una fresada, nada. Así que ahí acurruqué a mi hijo yo y lo abrigué con mi cuerpo y hasta el otro día. Al otro día de que me llevaron, ahí ya me llevaron al tiro a declarar. Y me culparon a mí y yo pagué. Me llevaron hartas veces a declarar a la Corte de Apelaciones y a la Corte de Apelaciones. Por si yo decía que yo había sido y nada, pues yo no tenía por qué decir que yo había sido porque yo no fui. Así que a los 9 días ahí ya me pusieron los compañeros del partido, me pusieron un abogado y ahí el abogado hizo los trámites y me consiguió la libertad. Cuando yo llegué a Santiago, como a los 2 días fueron compañeras del partido a verme, del Partido Comunista. Fue la compañera María Manuela y otras compañeras más. Y me pidieron al hijo a mí que se lo entregara a ellos y ellos me lo iban a llevar y me lo iban a cuidar, le iban a ver un buen médico y ellos me lo iban a tener hasta cuando yo saliera. Entonces yo no se los quise entregar porque como no les conocía no se los quise entregar. Y las pacas allá donde estaban me dijeron que tenía que entregarlo porque si el niño se me moría iba a ser peor para mí. Entonces le dije yo, para mí no, le quiero para ustedes. Porque yo traigo remedio, le dije, yo traigo bendiciones para el niño y ustedes no me las quieren colocar. Ustedes creen, le dije yo, que yo soy tonta y ustedes van a hacerlas perjudicar, le dije. Entonces al otro día fueron las compañeras de nuevo, me lo pidieron de nuevo y se lo entregué. Ya le dije, llévenselo. Y me dijeron, mis compañeras, me dijeron, se lo vamos a llevar mientras usted está acá nomás. Cuando usted salga, ahí la vamos a venir a esperar acá, a buscarla acá y de ahí me dijo, lo vamos a llevar y se lo vamos a entregar. Así que cuando salí, habían unos compañeros de aquí, unas compañeras que me fueron a buscar y las vi allá. Y me llevaban el niño. Y me llevaron a almorzar, lo llevaron a almorzar a un hotel más lindo que otro en Santiago. Y de ahí me vinieron a dejar a la estación allá en Santiago, al tren. Y me vine con las compañeras cuando llegamos aquí a Granero, a la estación de Granero, ahí me estaban esperando con guitarra, con acordeón, con una pila de cuestiones, harta gente.
me sacaron en anda me tomaron de arriba el tren y me bajaron. Y de ahí nos fuimos a la ramada, a la Domingo Yáñez. Ahí estaba toda la gente. Y ahí me estaban esperando con una comida, con baile. Y nos fuimos en una fila para allá y cantando y diciendo discursos, los compañeros, hasta que llegamos allá. Y allá todos me recibieron bien. Y después que al rato después estuvimos conversando con muchos y después empezaron a servir la comida. Y ahí pues me senté a la mesa, comí, después empezó el baile, bailamos y lo pasamos bien. ¿Usted alguna vez se arrepintió de haber luchado por No, su casa? nunca me arrepentí, nunca. Ni me voy a arrepentir nunca. Y si algún día, si Dios lo permite, hay otra toma aquí en Codegua, igual que la que nosotros hicimos, ahí voy a estar, si Dios me presta bien salud. Apúrate, Juan. Ahí va. No soltís los bultos nunca. Seguí a la Berta, ya falta poco. Cuidado con esas ollas, niña. ¿Está durmiendo la Herminda? Porque el destino nos da la vida como castigo, pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo, pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo, pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca,